Estaba a punto de abrir la puerta del carro cuando escuché a mi vecino Tomás gritando como un loco desde su casa. «Francisco, no enciendas el motor. Por favor, detente». Sus gritos me helaron la sangre. Corrió hacia mi garaje con una desesperación que nunca había visto en él. Tu yerno está planeando». Se detuvo, jadeando, con los ojos llenos de terror. «No puedes ir en ese carro. No hoy». Sus palabras cayeron sobre mí como un martillo, pero no entendía nada. ¿Qué había hecho Mauricio? ¿Por qué Tomás temblaba de esa manera? ¿De qué hablas, Tomás?, le pregunté, sintiendo como el corazón se me aceleraba. Él miró hacia la casa de al lado, como si temiera que alguien nos estuviera escuchando. «Lo vi anoche, Francisco. Lo vi haciendo algo en tu carro. ¿Algo qué?». Su voz se quebró y no pudo terminar. «Solo confía en mí. Ese hombre quiere que no llegues a la lectura del testamento». La sangre se me heló en las venas. Mauricio, mi yerno, el mismo que había vivido de mi dinero durante años, el mismo que dejó morir sola a mi hija. Durante 45 años trabajé en la fábrica de textiles. 45 años levantándome a las 5 de la mañana, regresando a casa con las manos llenas de ampollas y el cuerpo adolorido. Todo por Regina. Mi esposa murió cuando ella tenía 12 años, y desde entonces fue solo ella y yo contra el mundo. Trabajé dobles turnos, vendí todo lo que tenía de valor, incluso empeñé el anillo de bodas de su madre para pagarle la universidad. Regina estudió Derecho, se graduó con honores. Era mi orgullo, mi razón de vivir. Cuando conoció a Mauricio, pensé que había encontrado un buen hombre. Parecía educado, trabajador, la trataba bien. ¡Qué equivocado estaba! Desde el primer día que se mudó a nuestra casa, comenzaron los problemas. «Francisco, necesito dinero para un proyecto de negocio», me decía con esa sonrisa falsa que ahora reconozco perfectamente. Le di $5,000 de mis ahorros. Después fueron 10,000 más para invertir en acciones. Luego otros 15,000 para pagar deudas urgentes que lo tenían estresado. Regina siempre lo defendía. «Papá, todos los matrimonios jóvenes necesitan apoyo. Mauricio está construyendo nuestro futuro». ¿Nuestro futuro? Él no trabajaba más de 6 meses seguidos en ningún lugar. Siempre tenía excusas, que el jefe lo trataba mal, que no le pagaban lo suficiente, que merecía algo mejor. Mientras tanto, yo seguía trabajando como un mulo a los 60 años para mantener a una familia de 3 adultos. Mauricio se levantaba al mediodía, desayunaba lo que yo compraba con mi sueldo, y se quejaba de que la comida no era de su agrado. Los fines de semana, mientras yo hacía reparaciones en la casa o trabajaba en el jardín, Mauricio salía con sus amigos. «Necesito relajarme, Francisco. El estrés de buscar trabajo me está matando». Estrés de buscar trabajo que consistía en enviar 2 currículos por semana y rechazar ofertas porque no estaban a su nivel. Regina trabajaba medio tiempo en un bufete pequeño, ganando apenas lo suficiente para sus gastos personales. Todo lo demás corría por mi cuenta: la comida, los servicios, el mantenimiento de la casa, hasta la gasolina del carro que Mauricio usaba como si fuera suyo. Cuando Regina enfermó, vendí la casa de mis padres para pagar los tratamientos médicos. $120,000. Todo mi patrimonio familiar se fue en quimioterapias, cirugías y medicamentos experimentales. Mauricio prometió conseguir un trabajo estable para ayudar con los gastos, pero nunca lo hizo. Estaba demasiado ocupado cuidando a su esposa enferma. Cuidarla significaba quedarse en casa viendo televisión mientras yo trabajaba 12 horas diarias y pagaba todo. «Francisco, esto es muy duro para mí también», me decía cuando yo llegaba agotado del trabajo y lo encontraba tomando cerveza en el sofá. «Ver a Regina así me destroza por dentro». Pero yo era quien se despertaba cada 2 horas para darle las medicinas. Yo era quien la cargaba al baño cuando ya no podía caminar. Yo era quien limpiaba cuando vomitaba sangre después de las quimioterapias. Mauricio salía a tomar aire fresco y regresaba borracho a las 3 de la madrugada. Los últimos días de Regina, cuando ya casi no podía hablar, me tomó de la mano con la poca fuerza que le quedaba. «Papá, cuídate de Mauricio después de que yo me vaya», me susurró. Pensé que se refería a que lo apoyara en su dolor. Ahora entiendo que me estaba advirtiendo. Mi hija, incluso en su lecho de muerte, sabía qué clase de hombre había desposado. Cuando Regina murió en mis brazos, Mauricio no estaba. Había salido con unos amigos para distraerse del estrés. Recibí la llamada del hospital solo. Vi cómo mi hija exhaló su último aliento sola, excepto por mí. Su esposo llegó 2 horas después,
oliendo alcohol y con marcas de labial en el cuello que no eran de Regina. Incluso en el velorio actuó como el viudo devastado, llorando más fuerte que nadie, pero yo lo había visto. Sabía qué clase de hombre era realmente. Ahora, 3 meses después, Tomás me decía que este mismo hombre que vivió de mi dinero, que dejó morir sola a mi hija, que nunca trabajó un día completo en su vida, había planeado algo contra mí. Algo que me impediría llegar a la lectura del testamento. Mi sangre comenzaba a hervir de rabia, pero necesitaba saber más. Tomás, dime exactamente qué viste, le dije, sintiendo que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Tomás miró una vez más hacia la casa, asegurándose de que Mauricio no estuviera cerca. Anoche no podía dormir por el dolor de espalda. Me levanté a tomar agua y vi una luz en tu garaje. Pensé que era un ladrón. Su voz temblaba mientras relataba lo que había presenciado. Me acerqué a la ventana y vi a tu yerno agachado junto a tu carro. Tenía una linterna pequeña y estaba manipulando algo debajo del vehículo. Francisco, lo vi cortando los cables de freno con unas pinzas. Las palabras de Tomás me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mauricio había saboteado mi carro. Quería matarme. Pensé en gritarle, en llamar a la policía, continuó mi vecino, pero me quedé paralizado. No podía creer lo que estaba viendo. Tu propio yerno, el esposo de Regina, tratando de... No pudo terminar la frase. Esta madrugada salí a revisar. Los cables están cortados de manera que fallarían justo después de un par de kilómetros. Francisco, si hubieras tomado esa curva pronunciada cerca del cementerio. Conocía perfectamente esa curva. Era donde los García perdieron la vida el año pasado cuando sus frenos fallaron. Mauricio lo sabía también. Había calculado todo perfectamente. Quería que muriera en un accidente justo antes de llegar a la lectura del testamento. De esa manera, como único heredero legal de Regina, se quedaría con todo, la casa, los ahorros, el seguro de vida de mi hija. Todo lo que había construido en 45 años de trabajo duro. Tomás, ¿estás completamente seguro de lo que viste?, le pregunté, aunque en mi corazón ya conocía la respuesta. Mi vecino asintió gravemente. Francisco, conozco a Mauricio desde que se casó con Regina. Siempre me pareció extraño, pero nunca pensé que fuera capaz de algo así. Anoche vi a un asesino en acción. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía en lo más profundo de mi ser. Mauricio no era solo un holgazán y un parásito. Era un criminal dispuesto a matar por dinero. Recordé entonces todas las señales que había ignorado durante estos 3 años. La primera vez que noté algo extraño fue cuando encontré a Mauricio revisando mis documentos financieros. Solo quería entender mejor nuestras finanzas familiares, Francisco me había dicho con esa sonrisa falsa. Regina y yo queremos ayudar más con los gastos. Mentiras. Nunca ayudaron con un solo centavo. Solo querían saber cuánto dinero tenía disponible para seguir sangrándome. La segunda señal fue cuando comenzó a preguntar sobre mi testamento. Francisco, a tu edad deberías tener todo en orden por si acaso, me decía fingiendo preocupación. Regina se sentiría más tranquila sabiendo que tienes tus papeles al día. Lo que realmente quería saber era cuánto iba a heredar cuando yo muriera. Incluso llegó a sugerirme que incluyera su nombre en algunos documentos para facilitar los trámites después. La tercera señal, la más obvia, había ocurrido durante la enfermedad de Regina. Cuando mi hija ya no podía trabajar y los gastos médicos se dispararon, Mauricio comenzó a mostrar una urgencia extraña por conocer todos mis bienes. Tal vez necesitemos vender algo más para el tratamiento, sugería constantemente. Pero cuando le propuse que él vendiera su moto o su equipo de sonido, siempre tenía excusas. Esas cosas no valen nada, Francisco. Mejor vendamos algo tuyo que tenga más valor. Durante el funeral de Regina, mientras yo lloraba la pérdida de mi única hija, Mauricio ya estaba haciendo cálculos. Lo escuché hablando por teléfono con alguien sobre liquidar activos y acelerar procesos. Pensé que se refería al seguro de vida de Regina, pero ahora entiendo que estaba planeando mi muerte desde ese mismo momento. Para él, el funeral de su esposa no era una despedida dolorosa, sino el primer paso hacia su enriquecimiento. Después del entierro, Mauricio cambió por completo. Ya no fingía ser el yerno cariñoso y preocupado. Se volvió demandante y grosero. Francisco, ahora que Regina no está, necesitamos reorganizar las cosas, me dijo apenas una semana después de perder a mi hija. Esta casa es demasiado grande para un hombre solo. Tal vez deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño. Lo que realmente quería decir era, véndela y dame el dinero.
Cuando me negué, comenzó con la presión psicológica. Regina hubiera querido que viviéramos juntos como una familia, mentía descaradamente. Ella me pidió que te cuidara en tus últimos años. ¿Cuidarme? El hombre que nunca lavó ni un plato, que nunca pagó ni una cuenta de servicios, que vivió como un rey a mi costa durante 3 años, ahora hablaba de cuidarme. Su versión de cuidarme era controlar mi dinero hasta que muriera de forma natural, o no tan natural. Las últimas semanas habían sido especialmente tensas. Mauricio me presionaba constantemente para que le diera acceso a mis cuentas bancarias. Es solo por precaución, Francisco. A tu edad, cualquier cosa puede pasar. También insistía en acompañarme a todas mis citas médicas, no por preocupación, sino para escuchar si los doctores mencionaban alguna condición que pudiera acelerar mi muerte natural. Cuando los exámenes mostraron que tenía la salud de un hombre de 50 años, noté cómo su frustración crecía. Ahora todo tenía sentido. Mauricio se había dado cuenta de que yo podía vivir otros 20 años, tal vez más. 20 años durante los cuales no podría tocar mi dinero. 20 años viendo cómo yo disfrutaba de la herencia que él creía que le pertenecía. Su paciencia se había agotado, y había decidido tomar el asunto en sus propias manos. Convertirse de parásito en asesino era solo el siguiente paso lógico en su mente retorcida. Tomás, le dije a mi vecino, sintiendo como la rabia me llenaba por completo, ¿tienes tu teléfono aquí? Él asintió, confundido. Llama a la oficina del abogado Esteban y dile que llegaré tarde a la lectura del testamento. Dile que tuve problemas con el carro. Mi vecino me miraba sin entender. ¿No vas a llamar a la policía primero?, me preguntó. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Oh, sí voy a llamar a la policía. Pero primero Mauricio y yo vamos a tener una conversación muy interesante. Mauricio creía que a esta hora yo estaría muerto en el fondo de una cuneta. Pensaba que mi accidente trágico le habría asegurado una herencia millonaria sin esfuerzo alguno. Pero estaba muy equivocado. No solo estaba vivo, sino que ahora tenía pruebas de su intento de asesinato. La guerra que él había comenzado estaba a punto de volverse en su contra de la manera más devastadora posible. Entré a la casa con Tomás siguiéndome de cerca. Mi sangre hervía de rabia, pero necesitaba mantener la calma para ejecutar mi plan. Mauricio estaba en la sala, vestido de traje negro, fingiendo el papel del yerno doliente que iba a acompañar a su suegro a la lectura del testamento. Cuando me vio entrar, su rostro se llenó de sorpresa y algo que parecía terror genuino. Francisco, ¿por qué no te has ido todavía? Vamos a llegar tarde, me dijo, tratando de sonar preocupado. Hay un pequeño problema con el carro, Mauricio, le respondí, observando cada microexpresión en su rostro. Parece que los frenos no funcionan bien. ¿No te parece extraño? Vi cómo tragaba saliva y cómo sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Los frenos? ¡Qué raro! Tal vez deberíamos llamar a un mecánico. Su actuación era patética. O mejor aún, continué, ¿por qué no me dices exactamente qué les hiciste anoche? El color desapareció completamente de su rostro. Tomás se acercó y con voz firme dijo, lo vi todo, Mauricio. Vi cómo cortaste los cables de freno a las 2 de la madrugada. Mauricio comenzó a retroceder hacia la pared, negando desesperadamente. No sé de qué hablan. Yo no he tocado ese carro. ¿Por qué haría algo así? Su voz se quebraba de nervios. Porque querías matarme antes de que llegara a la lectura del testamento, le grité, ya sin poder contener mi furia. Estás loco, Francisco. ¿Por qué querría hacerte daño? Tú eres como un padre para mí, mintió descaradamente. ¿Un padre? Un padre para ti. Me reí con amargura. Un padre no, Mauricio. Un banco. Eso es lo que he sido para ti durante 3 años. Un maldito banco ambulante que financió tu vida de holgazán. Sus ojos se llenaron de pánico cuando se dio cuenta de que su farsa había terminado. Comencé a caminar hacia él, obligándolo a retroceder más. ¿Sabes cuánto dinero te he dado desde que te casaste con Regina? ¿Tienes idea? Mauricio negaba con la cabeza, sudando profusamente. Te voy a refrescar la memoria, querido yerno. $5,000 para tu supuesto negocio que nunca existió. 10,000 para tus inversiones fantasma. 15,000 para tus deudas urgentes. Otros 8,000 para el carro que destrozaste y nunca pagaste. 3,000 para tus herramientas de trabajo que vendiste a la semana siguiente. Francisco, yo. Intentó interrumpir, pero no lo dejé. No he terminado. $20,000 en comida, servicios y gastos de la casa durante 3 años.
El alquiler que nunca pagaste, $1,500 mensuales por 36 meses. Son $54,000 más. Mauricio estaba contra la pared, literal y figurativamente. En total, me robaste más de $115,000. Y eso sin contar los $120,000 que gasté en el tratamiento de Regina mientras tú no aportabas ni un centavo. Yo ayudaba de otras maneras, balbuceó patéticamente. ¿Ayudabas? ¿Con qué? ¿Viendo televisión mientras yo trabajaba 12 horas diarias? ¿Emborrachándote mientras Regina agonizaba? ¿Revolcándote con otras mujeres mientras tu esposa se moría de cáncer? Sus ojos se abrieron como platos. Sabía que lo había descubierto también. Sí, Mauricio. Sabía lo de tus aventuras. Vi las marcas de labial. Olí el perfume barato en tu ropa. Escuché las llamadas telefónicas que hacías cuando pensabas que no estaba en casa. Me acerqué tanto que podía ver el terror puro en sus ojos. Mi hija se moría pidiendo por ti, y tú estabas cogiendo con cualquier zorra que encontrabas en los bares. Era muy difícil para mí ver a Regina así, intentó justificarse. Era difícil para ti. ¿Y para mí qué era, Mauricio? Yo era su padre. Yo fui quien la crió sola después de que su madre muriera. Yo fui quien trabajó día y noche para darle una educación. Yo fui quien vendió todo lo que tenía para intentar salvarla. Y tú eras su esposo, el hombre que juró amarla en la salud y en la enfermedad. Pero cuando llegó la enfermedad, tú estabas follando con otras. Mauricio comenzó a llorar, pero no era arrepentimiento. Era el llanto patético de un cobarde atrapado. Francisco, puedo explicarte todo. Las cosas no son como piensas. Me reí en su cara. ¿Explicarme qué? ¿Cómo ibas a heredar todo si yo moría en un accidente conveniente? ¿Cómo ibas a vivir como un rey con el dinero que yo sudé durante 45 años? Nunca fue por el dinero, mintió otra vez. Mentiroso. Todo en tu miserable vida ha sido por dinero que no es tuyo. Desde el primer día que pusiste un pie en esta casa, has estado planeando cómo robarme. Tomás intervino mostrándole algunas fotos que había tomado con su teléfono. Aquí están las evidencias, Mauricio. Los cables cortados, la hora exacta, todo documentado. Mauricio miró las fotos y supo que estaba perdido. Francisco, podemos llegar a un arreglo. Yo me voy de la casa, desaparezco de tu vida, y nunca más me vuelves a ver. Su oferta desesperada me dio náuseas. ¿Un arreglo? ¿Después de intentar asesinarme? ¿Crees que soy idiota? Me acerqué hasta que nuestras caras casi se tocaban. No, Mauricio. Los arreglos se terminaron. Ahora vas a pagar por cada centavo que me robaste y por cada lágrima que le causaste a mi hija. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz temblorosa. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Primero, vamos a ir juntos a la lectura del testamento. Quiero que veas con tus propios ojos cómo se esfuman todos tus sueños de grandeza. Después, vamos a hacer una visita a la estación de policía. Tomás aquí presente va a testificar sobre tu pequeño trabajo nocturno con los frenos de mi carro. No puedes demostrar nada, dijo tratando de recuperar algo de compostura. ¿No puedo? Tengo las fotos de Tomás, tengo los cables cortados como evidencia, y tengo a un testigo presencial. Pero sobre todo, tengo algo que tú nunca tuviste, la verdad. Mauricio se desplomó en el sofá, derrotado. Además, voy a demandar por cada dólar que me robaste, con intereses y daños punitivos. No tengo ese dinero, murmuró. Lo sé. Por eso vas a tener que trabajar por primera vez en tu miserable vida para pagármelo. O irás a la cárcel por intento de homicidio. Tú eliges. La realidad de su situación comenzó a golpearlo. Ya no era el yerno mimado que vivía gratuitamente. Era un criminal expuesto, sin dinero, sin casa, sin futuro. Francisco, por favor. Regina no hubiera querido esto, jugó su última carta desesperada. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Me abalancé sobre él y lo agarré por el cuello de la camisa. No te atrevas a mencionar el nombre de mi hija, pedazo de basura. Regina está muerta por tu culpa. Si hubieras sido un verdadero esposo, si hubieras trabajado para pagar su tratamiento, tal vez habríamos podido costear mejores médicos, mejores medicinas. Yo la amaba, sollozó. ¿La amabas? ¿Por eso la engañabas? ¿Por eso la dejaste morir sola mientras tú te divertías? ¿Por eso planeaste matar a su padre 3 meses después de su funeral? Lo solté con asco. Tu versión del amor mató a mi hija y casi me mata a mí también.
Tomás puso su mano en mi hombro. Francisco, cálmate. No vale la pena ensuciarse las manos con esta basura. Tenía razón. Mauricio no merecía ni mi rabia. Era tan insignificante que golpearlo sería rebajarse a su nivel. Tienes razón, Tomás. Esta cucaracha va a obtener exactamente lo que se merece, pero por la vía legal. Mauricio siguió llorando en el sofá, pero ya no me daba lástima. Durante 3 años había fingido ser la víctima, el yerno que necesitaba ayuda, el esposo que sufría viendo a su mujer enferma. Todo era actuación. En realidad era un parásito, un ladrón y un asesino frustrado. Pero su teatro había llegado a su fin. Ahora iba a conocer las consecuencias de sus actos, y yo me iba a asegurar de que fueran devastadoras. Levántate, Mauricio. Nos vamos, le ordené con una frialdad que yo mismo no reconocía en mi voz. ¿A dónde?, preguntó con los ojos hinchados de llorar. A la lectura del testamento. Quiero que estés presente cuando descubras que todos tus planes fueron en vano. Se puso de pie temblando, intentando arreglarse el traje que había elegido para mi funeral. La ironía era deliciosa. Tomás se ofreció a llevarnos en su carro. Durante el trayecto, Mauricio intentó varias veces iniciar una conversación. Francisco, todavía podemos arreglar esto sin involucrar a las autoridades. Cada palabra que salía de su boca me daba más asco. El momento para arreglos pasó cuando decidiste convertirte en asesino, le respondí sin siquiera mirarlo. Solo estaba desesperado. Las deudas, la presión. Comenzó con otra mentira. ¿Qué deudas, Mauricio? Las únicas deudas que tienes son conmigo. ¿O acaso hay más gente que has estafado? Su silencio fue revelador. Dios mío, ¿a cuánta gente más has robado? Le grité. Habla, cobarde. ¿Quién más fue víctima de tus estafas? Mauricio bajó la cabeza y murmuró, le debo dinero a algunas personas del barrio. Dinero que pedí prestado usando tu nombre como garantía. Mi sangre volvió a hervir. ¿Usaste mi nombre? ¿Sin mi permiso? Asintió avergonzado. ¿Cuánto?, pregunté, aunque temía la respuesta. Unos $30,000, susurró. $30,000, grité tan fuerte que Tomás casi pierde el control del volante. Francisco, tranquilo, me pidió Tomás, pero era imposible mantener la calma. Este maldito parásito no solo me robó, no solo intentó matarme, sino que además comprometió mi nombre y mi reputación con usureros del barrio. Me volteé hacia Mauricio con una furia que no sabía que poseía. ¿Con quién hiciste esos préstamos? Dime sus nombres ahora mismo. Con Gael Martínez y su grupo, respondió casi inaudiblemente. Conocía a Gael. Era un prestamista que operaba en los barrios populares, famoso por sus métodos violentos de cobranza. ¿Le dijiste a ese criminal que yo era tu garantía? Mauricio asintió. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacerme? Ahora Gael va a venir por mí cuando no puedas pagar. Pensé que con la herencia. Comenzó a justificarse, pero lo interrumpí. ¿Pensaste que con mi herencia ibas a pagar tus deudas de juego y alcohol? Porque ahora todo tenía sentido. Dime la verdad, Mauricio. ¿En qué gastaste esos $30,000? Su silencio lo delató completamente. Apuestas, admitió finalmente. Aposté en peleas de gallos, en carreras de caballos, en partidos de fútbol. Pensé que podía ganar dinero rápido y devolverte todo lo que te debía. Me reí con amargura. ¿Todo lo que me debías? Ni siquiera sabías la cantidad exacta que me habías robado hasta que te la dije hoy. Tomás nos miraba por el espejo retrovisor, claramente impactado por cada nueva revelación. Francisco, este hombre es mucho peor de lo que imaginábamos, comentó mi vecino. Tenía razón. Mauricio no era solo un ladrón común. Era un adicto al juego que había usado mi dinero y mi nombre para financiar su vicio. ¿Hay algo más que debas saber, Mauricio? ¿Alguna otra sorpresa desagradable que tengas guardada?, le pregunté. Se quedó callado unos segundos, pero su expresión me decía que había más. Habla de una vez o te juro que cuando lleguemos con el abogado, voy a contar todo lo que sé frente a todos los presentes. También firmé algunos documentos, murmuró. ¿Qué documentos? Mi corazón se aceleró. Algunos papeles que me pidió Gael como garantía adicional. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué clase de papeles, Mauricio? Mi voz era apenas un susurro de pura rabia. Documentos donde apareces como avalista de varios préstamos. Falsifiqué tu firma.
Tomás tuvo que detenerse en el arcén porque mis gritos lo distrajeron completamente. Falsificaste mi firma. Me comprometiste con deudas que no son mías. Me abalancé sobre él en el asiento trasero del carro, pero Tomás me detuvo. Francisco, cálmate. Si lo matas aquí, no vas a poder arreglar el desastre que causó, me dijo mi vecino con sensatez. Tenía razón, pero era casi imposible controlar la furia. ¿Cuántos documentos firmaste con mi nombre?, le grité. No lo sé exactamente. Gael manejaba los papeles. Yo solo firmaba donde me decía. ¿No lo sabes exactamente? ¿Cómo que no lo sabes? Mauricio era aún más idiota de lo que pensaba. ¿Tienes copias de algo? ¿Algún registro? Negó con la cabeza. Gael se quedó con todo. Dijo que era por seguridad. Por seguridad de él, no mía. Ahora entendía por qué Mauricio tenía tanta prisa por matarme. No solo quería mi herencia, sino que necesitaba eliminar a la balista de sus deudas. Mauricio, ¿tienes idea de en qué problema me has metido?, le pregunté, sintiendo como toda mi vida se desmoronaba. Gael y su gente van a venir por mí cuando no pagues. Van a querer embargar mi casa, mi carro, todo lo que tengo. ¿Y si no pueden cobrar? No necesitaba terminar la frase. Conocía la reputación de Gael. Francisco, no va a pasar nada. Cuando heredemos, podremos pagar todo, dijo con una naturalidad que me enfureció aún más. ¿Cuándo heredemos? No vas a heredar ni un centavo, pedazo de basura. Todo lo que Regina me dejó se va a quedar conmigo, y tú vas a ir a la cárcel por intento de homicidio y fraude. La realidad comenzó a golpearlo. Pero Francisco, si no heredo nada, ¿cómo voy a pagarle a Gael? Me va a matar. Me reí sin humor. Ese es tu problema, no el mío. Debiste pensarlo antes de forjar mi firma y comprometer mi patrimonio. Mauricio comenzó a sollozar otra vez. Francisco, por favor. Si no me ayudas, Gael también va a venir por ti. Él cree que tú eres mi socio en esto. ¿Tu socio? Yo ni siquiera sabía que existían esos préstamos. Pero Mauricio tenía razón en algo. Gael no me iba a creer cuando le dijera que todo era una estafa de mi yerno. Para el prestamista, yo era tan responsable como Mauricio de esas deudas falsificadas. Tomás arrancó el carro nuevamente. Francisco, cuando terminemos con la lectura del testamento, tenemos que ir directamente a la policía. Este asunto es mucho más grave de lo que pensábamos. Asentí, pero mi mente ya estaba trabajando en un plan diferente. Mauricio había abierto una caja de Pandora, y ahora todos íbamos a sufrir las consecuencias. ¿Cuánto tiempo tienes para pagar a Gael?, le pregunté. Me dio un mes desde la fecha del último préstamo. Ya pasaron 3 semanas. Solo quedaba una semana antes de que los cobradores vinieran por él, y por mí. ¿Y cuánto es el total que le debes? Alrededor de $50,000 con intereses, respondió. $50,000 que yo supuestamente avalaba. $50,000 que Gael intentaría cobrarme cuando Mauricio no pudiera pagar. Mis ahorros de toda una vida estaban en peligro por culpa de este parásito. Pero había algo que Mauricio no sabía. Había algo que iba a cambiar completamente el juego a mi favor. Mauricio, le dije con una calma que no sentía, acabas de cometer el error más grande de tu vida. Me miró confundido. No solo intentaste matarme, no solo me robaste, sino que me convertiste en tu enemigo más peligroso. Y ahora vas a descubrir por qué eso fue una idea terrible. El carro se acercaba a la oficina del abogado Esteban. Mauricio iba a descubrir que todo su plan había fallado desde el principio. Pero yo tenía mis propias sorpresas guardadas, sorpresas que iban a destruir por completo sus esperanzas y su futuro. La guerra apenas estaba comenzando, y él acababa de darme todas las armas que necesitaba para aniquilarlo. Llegamos a la oficina del abogado Esteban en el centro de la ciudad. Era un edificio viejo pero elegante, donde mi familia había manejado asuntos legales durante décadas. Mauricio caminaba a mi lado como un condenado rumbo al patíbulo. Sus manos temblaban tanto que no podía ni abrocharse bien el saco. Francisco, por favor, piénsalo bien. Si me delatas con Esteban, Gael va a saber que no tengo manera de pagarle, me suplicó una vez más. Tu problema con Gael es lo que menos me preocupa ahora, le respondí mientras subíamos las escaleras. Lo que me interesa es que veas con tus propios ojos cómo se derrumban todos tus planes de vivir como un rey con mi dinero. Tomás decidió esperarnos en el carro, pero me prometió que estaría listo para ir directamente a la policía cuando termináramos.
La secretaria del abogado nos recibió con una sonrisa de condolencia. Señor Salas, mis condolencias por la pérdida de Regina. El licenciado Esteban los está esperando. Mauricio intentó componer una expresión de dolor, pero yo podía ver el terror mal disimulado en sus ojos. Sabía que su actuación de yerno doliente estaba llegando a su fin. Entramos a la oficina de Esteban, un hombre de 60 años que había sido amigo de Regina desde la universidad. Francisco, cuánto siento que nos reunamos en estas circunstancias, me dijo estrechando mi mano. Luego se dirigió a Mauricio con mucha menos calidez. Mauricio. La frialdad en su saludo no pasó desapercibida para nadie en la habitación. Antes de comenzar con la lectura formal, dijo Esteban sentándose detrás de su escritorio, debo informarles que Regina hizo algunos cambios importantes en su testamento durante las últimas semanas antes de su fallecimiento. Mauricio se enderezó en su silla, claramente esperando buenas noticias. Pobre idiota, no tenía idea de lo que se avecinaba. ¿Qué clase de cambios?, preguntó Mauricio con voz temblorosa. Esteban lo miró con una expresión seria. Regina vino a verme 3 veces durante su enfermedad. Estaba muy preocupada por ciertas irregularidades financieras que había descubierto. Mi corazón se aceleró. ¿Mi hija sabía algo sobre los robos de Mauricio? ¿Irregularidades?, preguntó Mauricio, y pude ver cómo el color desaparecía de su rostro. Esteban abrió el expediente. Sí. Regina había estado revisando los estados de cuenta de la familia y descubrió varios retiros y transferencias no autorizadas. También encontró documentos firmados en nombre de su padre sin su consentimiento. Mauricio se hundió en su silla. Mi hija había descubierto sus estafas antes de morir. Regina me pidió que investigara estos asuntos y que tomara medidas legales para proteger el patrimonio familiar, continuó Esteban. Lamentablemente, su muerte interrumpió el proceso, pero ella tuvo tiempo de modificar sustancialmente sus disposiciones testamentarias. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, sintiendo una mezcla de orgullo por la inteligencia de mi hija y curiosidad por sus decisiones finales. Esteban me miró con respeto. Regina dejó instrucciones muy específicas sobre cómo distribuir sus bienes, basándose en lo que había descubierto sobre las actividades financieras de su esposo. Mauricio intentó interrumpir. Esteban, todo eso son malentendidos. Yo jamás haría nada para dañar a Francisco o a Regina. El abogado lo miró con desprecio. Mauricio, tengo aquí copias de transferencias bancarias, retiros no autorizados y hasta un intento de cambio en la beneficiaria del seguro de vida de Regina. Todo firmado con tu nombre. Eso es imposible, tartamudeó Mauricio. ¿Es imposible? Regina también me entregó grabaciones de conversaciones telefónicas donde hablabas de acelerar procesos y liquidar activos después de su muerte. Esteban reprodujo un audio en su computadora. Era la voz de Mauricio, claramente reconocible, hablando con alguien sobre sus planes para heredar todo. En la grabación se escuchaba a Mauricio diciendo, en cuanto el viejo Francisco se muera, vamos a vender todo rápido. La casa vale como 200,000, más los ahorros y el seguro de Regina, estamos hablando de $500,000 fácil. Mi sangre se heló al escuchar mis palabras. Mi yerno había estado planeando mi muerte mucho antes de lo que pensaba. Regina grabó esta conversación una semana antes de morir, explicó Esteban. Estaba devastada al descubrir que su esposo no solo la estaba robando, sino que además estaba esperando activamente la muerte de su padre. Mauricio se veía como si fuera a vomitar. Yo estaba estresado. No hablaba en serio. ¿No hablabas en serio? Esteban reprodujo otra grabación. Esta vez Mauricio decía, el viejo está muy sano para su edad. Podría vivir otros 20 años. Necesitamos encontrar una manera de acelerar las cosas. La voz de la otra persona respondía, esos accidentes de tráfico son muy comunes en hombres mayores. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. Mauricio había estado planeando mi asesinato durante meses, no días. Y mi pobre Regina había descubierto todo antes de morir. ¿Cómo obtuvo Regina esas grabaciones?, pregunté con voz temblorosa. Instaló una aplicación en el teléfono de Mauricio que grababa automáticamente todas sus llamadas, respondió Esteban. Eso es invasión de privacidad, gritó Mauricio desesperadamente. Era su esposo, Mauricio. Tenía derecho legal a monitorear las comunicaciones familiares, especialmente cuando sospechaba actividades fraudulentas, le respondió Esteban con frialdad. Además, estas grabaciones son perfectamente admisibles en un tribunal. Ahora entiendo por qué Regina cambió su testamento, dije.
sintiendo una mezcla de dolor y admiración por mi hija inteligente. Exactamente, Francisco. Regina no quería que los frutos de su trabajo y del tuyo terminaran en manos de alguien que los había estado robando y que además planeaba hacerte daño. Esteban abrió el testamento oficial. Por lo tanto, después de múltiples deliberaciones y consultas legales, Regina Salas de Mauricio decidió lo siguiente: primero, todos sus bienes personales, incluyendo su parte de la casa familiar, sus ahorros personales y su seguro de vida, vuelven completamente a su padre, Francisco Salas. Mauricio se puso pálido como un fantasma. ¿Qué? Eso no puede ser legal. Soy su esposo. Tengo derechos de supervivencia. Esteban lo miró con desdén. Mauricio, Regina tenía derecho completo a disponer de sus bienes como quisiera. Además, el matrimonio puede ser anulado póstumamente bajo ciertas circunstancias, como fraude financiero. Segundo, continuó Esteban, Regina específicamente excluye a Mauricio de cualquier beneficio de su herencia debido a actividades fraudulentas comprobadas y amenazas documentadas contra la vida de su padre. Las palabras del abogado resonaron en la oficina como sentencias de muerte para los sueños de Mauricio. Tercero, Regina solicita formalmente que se inicien acciones legales contra Mauricio por fraude, robo y conspiración para cometer homicidio. Esteban me entregó una carpeta gruesa. Aquí están todas las pruebas que Regina recopiló, Francisco. Es suficiente material para mantener a Mauricio en prisión por muchos años. Mauricio se desplomó completamente en su silla. No, no puede ser. Regina me amaba. Ella no haría esto. Me levanté y lo miré con todo el desprecio que sentía. Regina te amaba, pero descubrió qué clase de víbora eras antes de morir. Mi hija era abogada, Mauricio. ¿Realmente pensaste que no se daría cuenta de tus robos? Francisco, todavía podemos arreglar esto, suplicó patéticamente. ¿Arreglar qué? ¿Qué robaste más de $100,000? ¿Qué falsificaste mi firma en documentos de préstamo? ¿Qué planeaste matarme para heredar dinero que nunca iba a ser tuyo? Mi voz se elevó con cada palabra. Esteban intervino. Francisco, además de las acciones criminales, Regina también preparó una demanda civil para recuperar todo el dinero que Mauricio te robó, con intereses y daños punitivos. Calculamos que la cifra total, incluyendo penalizaciones, supera los $300,000. No tengo ese dinero, gritó Mauricio. Lo sabemos, respondió Esteban. Por eso Regina también incluyó instrucciones para embargar cualquier bien presente o futuro de Mauricio hasta saldar la deuda. También se notificará a todos los empleadores potenciales sobre la situación legal pendiente. Mauricio estaba completamente destruido. En una sola tarde había perdido la herencia que creía segura, había sido expuesto como ladrón y asesino frustrado, y ahora enfrentaba años de prisión y una deuda que nunca podría pagar. Pero yo aún tenía una carta más por jugar. Esteban, le dije al abogado, hay algo más que debes saber sobre Mauricio. Algo que descubrí hoy mismo. Mauricio me miró con terror, sabiendo lo que venía. Resulta que mi querido yerno también falsificó mi firma en documentos de préstamo con usureros. Me convirtió en avalista de deudas de juego por $50,000 adicionales. La expresión de Esteban se ennegreció aún más. ¿Falsificación de documentos financieros con prestamistas ilegales? Mauricio, acabas de agregar otros 5 años mínimos a tu sentencia de prisión. Mauricio comenzó a sollozar incontrolablemente, pero ya no me generaba ni una pizca de lástima. La justicia de Regina estaba siendo servida exactamente como ella la había planeado. Mi hija había protegido mi futuro desde su lecho de muerte, y ahora Mauricio iba a pagar por cada centavo robado y cada plan malévolo. La guerra había terminado antes de que él siquiera supiera que había comenzado. Esteban cerró el expediente con un golpe seco que resonó como un martillo de juez. Francisco, Regina también me pidió que te entregara esto, dijo sacando un sobresellado de su cajón. Es una carta personal que escribió para ti después de descubrir todo sobre Mauricio. Con manos temblorosas tomé el sobre, reconociendo inmediatamente la letra de mi hija. ¿Puedo leerla ahora?, pregunté. Esteban asintió. Por supuesto. Regina específicamente pidió que la leyeras en mi presencia, con Mauricio presente también. Abrí el sobre cuidadosamente. La carta estaba fechada apenas una semana antes de la muerte de Regina. Mis ojos se llenaron de lágrimas al comenzar a leer en voz alta. Querido papá, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que Mauricio probablemente intentó algo contra ti. Perdóname por no haberte contado lo que descubrí,
pero quería protegerte del dolor mientras yo todavía estaba viva para manejarlo. Mi voz se quebró. Mauricio lloraba silenciosamente en su silla, pero continué leyendo. Papá, descubrí que Mauricio me ha estado engañando desde el primer día. No solo conmigo como mujer, sino contigo como hombre que lo acogió como un hijo. He encontrado evidencias de que te ha robado más de $100,000 a lo largo de estos 3 años. También he grabado conversaciones donde planea tu muerte para heredar nuestros bienes. Levanté la vista hacia Mauricio, que tenía la cabeza entre las manos. ¿Escuchaste eso, Mauricio? Mi hija sabía exactamente qué clase de monstruo eras. Volví a la carta. Papá, lo que más me duele no es que me esté traicionando a mí, sino que esté traicionando a ti. Tú trabajaste toda tu vida para darme educación, casa, futuro. Vendiste la casa de tus padres para pagar mi tratamiento médico. Mauricio se ha aprovechado de tu generosidad y amor de la manera más vil posible. Pero no te preocupes, papá. He tomado todas las medidas legales necesarias para protegerte. Cuando Mauricio descubra que no va a heredar ni un centavo, su verdadera naturaleza va a salir completamente a la luz. Mi hija había sido más inteligente que todos nosotros. Incluso moribunda, había encontrado la manera de protegerme desde el más allá. Papá, por favor no te sientas culpable por haber confiado en él. Tu corazón noble no podía imaginar tanta maldad en alguien. Pero ahora que sabes la verdad, quiero que uses toda la información que te he dejado para defenderte y para asegurarte de que Mauricio pague por sus crímenes. También quiero que sepas que durante estos últimos meses he estado trabajando en secreto con Esteban para asegurar tu futuro financiero. He recuperado la mayor parte del dinero que Mauricio te robó a través de sus cuentas bancarias personales. El dinero está en una cuenta de fideicomiso que solo tú puedes acceder. Esteban me entregó un documento. Regina logró rastrear y congelar varias cuentas donde Mauricio había depositado dinero robado. Recuperamos $85,000 hasta ahora. Mauricio levantó la cabeza bruscamente. Ese dinero era mío. Lo gané invirtiendo. Se rió amargamente. Mauricio, ese dinero era de Francisco. Regina pudo demostrarlo con los registros bancarios. Continué leyendo la carta. Papá, también he descubierto que Mauricio tiene una relación con mi prima Bárbara desde hace más de 1 año. Tienen planes de casarse inmediatamente después de mi muerte y usar la herencia para irse a vivir a otro país. He grabado conversaciones donde hablan de esto. La traición era aún peor de lo que imaginaba. Bárbara era la hija de mi hermana menor, prácticamente había crecido en mi casa. ¿Bárbara también está involucrada en esto?, pregunté a Mauricio con furia renovada. Él no respondió, pero Esteban abrió otra carpeta. Regina me entregó evidencias de que Bárbara sabía sobre los robos e incluso ayudó a planear algunos de ellos. Papá, continuaba la carta, sé que esto debe ser muy doloroso para ti, pero necesitas saber toda la verdad. Mauricio y Bárbara han estado riéndose de nosotros durante meses. He escuchado cómo la llama para contarle cuánto dinero más logró sacarte. Se refieren a ti como, el viejo tonto, y a mí como, la enferma que no se muere nunca, punto. Esas palabras me partieron el corazón. Mi hija había tenido que escuchar cómo su propio esposo y su prima se burlaban de su agonía. Mauricio, le grité, ¿también le contabas a Bárbara los detalles de la enfermedad de Regina? ¿Se reían juntos de su sufrimiento? Su silencio era respuesta suficiente. Por último, papá, quiero que sepas que a pesar de todo este dolor, no me arrepiento de haberme casado con Mauricio, porque eso me enseñó a valorar aún más el amor puro y desinteresado que tú siempre me diste. Mauricio me mostró por contraste lo que es un hombre de verdad. Tú. Tuve que detenerme para limpiarme las lágrimas. Incluso en su lecho de muerte, mi hija había encontrado palabras para consolarme y darme fuerzas. Papá, usa toda esta información para recuperar tu dinero y para asegurarte de que Mauricio vaya a la cárcel donde pertenece. No permitas que la compasión te haga débil con él. Recuerda que intentó matarte por dinero. Una última cosa, papá. En el armario de mi habitación, detrás de mi vestido de novia, hay una caja fuerte pequeña. La combinación es 2847, tu fecha de nacimiento. Adentro encontrarás más evidencias contra Mauricio y también algo especial que guardé para ti. Te amo para siempre. Tu hija que nunca te olvidará, Regina. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por mi rostro. Esteban me entregó un pañuelo. Francisco, Regina era una mujer extraordinaria. Incluso enfrentando la muerte, se las arregló para protegerte de manera increíble.
Mauricio permanecía hundido en su silla, completamente derrotado. Mauricio, le dije con voz firme, mi hija te amó de verdad, y tú convertiste ese amor en una herramienta para robarnos y traicionarnos. Ella murió sabiendo que su propio esposo celebraba su agonía. Levanté la carta, pero también murió sabiendo que te había tendido la trampa perfecta. Esteban se dirigió a Mauricio. Basándome en toda esta evidencia, voy a proceder inmediatamente a presentar cargos criminales contra ti. Fraude, robo, falsificación de documentos, y conspiración para cometer homicidio. Estás viendo un mínimo de 15 años de prisión. Mauricio comenzó a sollozar más fuerte. ¿Y qué pasa con las deudas con Gael?, preguntó Mauricio desesperadamente. Esteban me miró. Francisco, esas falsificaciones donde apareces como avalista son nulas legalmente. Podemos demostrar que tu firma fue falsificada. Gael tendrá que perseguir a Mauricio, no a ti. Sentí un alivio enorme. ¿Puedes manejar eso legalmente?, le pregunté a Esteban. Por supuesto. De hecho, Gael podría enfrentar cargos por préstamos usurarios y por aceptar documentos obviamente falsificados. Un experto en caligrafía podrá demostrar fácilmente que las firmas son falsas. Mauricio se puso de pie tambaleándose. Francisco, por favor. Todavía podemos hacer un trato. Te devuelvo todo el dinero, desaparezco de tu vida, y tú no presentas cargos. Me reí en su cara. ¿Un trato? ¿Después de intentar asesinarme esta mañana? ¿Después de robarme durante 3 años? ¿Después de traicionar a mi hija moribunda? No tengo alternativa, murmuró. Claro que la tienes, le respondí. Puedes ir a la cárcel como el criminal que eres, o puedes ir a la cárcel después de que Gael te encuentre y te rompa las piernas. Tú eliges. La realidad de su situación finalmente lo golpeó completamente. Esteban organizó todos los documentos. Francisco, voy a coordinar con la policía para que arresten a Mauricio hoy mismo. También voy a contactar a Gael para explicarle la situación legal de los préstamos falsificados. Asentí, sintiendo que finalmente se hacía justicia. Una cosa más, Mauricio, le dije mientras Esteban llamaba a las autoridades. Regina también sabía lo de tus planes para matarme. Eso significa que si algo me hubiera pasado, ella ya había dejado instrucciones para que te investigaran inmediatamente. Su último plan desesperado había estado condenado desde el principio. Mi hija había jugado el juego más inteligente de todos. Había permitido que Mauricio creyera que estaba ganando, mientras secretamente documentaba cada una de sus traiciones. Ahora él iba a pagar no solo por lo que me había hecho a mí, sino por el dolor que había causado a Regina en sus últimos días de vida. La guerra había terminado, y Regina la había ganado desde su tumba. Su amor y su inteligencia me habían salvado la vida y habían asegurado que su asesino emocional recibiera el castigo que merecía. Mauricio había subestimado completamente a la mujer que había traicionado, y ese error le había costado todo. La policía llegó a la oficina de Esteban en menos de 20 minutos. 2 oficiales uniformados y un detective de civil entraron con expresiones serias. «¿Señor Salas?», preguntó el detective dirigiéndose a mí. «Soy el detective Alonso Rivera. Recibimos una llamada sobre intento de homicidio y fraude». Señalé hacia Mauricio, que temblaba en su silla. «Ahí tiene a su sospechoso». El detective Rivera miró toda la documentación que Esteban había preparado. «Esto es impresionante», comentó hojeando las evidencias. «Raramente vemos casos tan bien documentados. ¿Todo esto fue recopilado por la víctima antes de su muerte?». Esteban asintió. Regina Salas era abogada. Sabía exactamente qué evidencias necesitaríamos para un caso sólido. Mauricio intentó hablar. «Oficial, esto es un malentendido. Francisco está exagerando todo por el dolor de perder a su hija». El detective Rivera lo miró con desdén. «¿Un malentendido? Tengo aquí grabaciones donde planea el asesinato del señor Salas, fotografías de cables de frenos saboteados, y registros bancarios de más de $100,000 robados. También tenemos evidencia de falsificación de firma en documentos de préstamo», agregó Esteban entregando otra carpeta. «El señor Mauricio comprometió al señor Salas como avalista de $50,000 adicionales sin su conocimiento ni consentimiento». El detective silbó con sorpresa. «Esto sigue empeorando para usted, señor Mauricio». Uno de los oficiales uniformados se acercó a Mauricio. «Señor, necesito que se ponga de pie y ponga las manos detrás de la espalda». Mauricio se levantó temblando. «Me van a arrestar aquí mismo». El oficial comenzó a esposarlo.
Mauricio Vega queda arrestado por intento de homicidio, fraude, robo y falsificación de documentos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos, Mauricio me gritó desesperadamente: Francisco, esto va a destruir mi vida. Piensa en Regina. Ella no hubiera querido esto. Me acerqué a él mientras los oficiales terminaban de esposarlo. Regina no hubiera querido que intentaras matarme, pero eso no te detuvo. Ahora vas a pagar las consecuencias. El detective Rivera me entregó su tarjeta. Señor Salas, necesitaremos que venga a la estación mañana para completar su declaración formal. También queremos revisar físicamente los daños en su vehículo. Asentí. Por supuesto, detective. ¿Qué va a pasar con Mauricio? Con toda esta evidencia, va a estar en prisión preventiva hasta el juicio. No va a recibir fianza. Cuando se llevaron a Mauricio esposado, finalmente pude respirar con alivio. Esteban cerró todos los expedientes. Francisco, Regina te protegió de manera extraordinaria. Es como si hubiera predicho cada movimiento que Mauricio iba a hacer. Tenía razón. Mi hija había sido más inteligente que todos nosotros juntos. ¿Qué sigue ahora?, le pregunté. Primero, vamos a transferir todos los fondos recuperados a tu cuenta personal. Segundo, vamos a notificar a Gael sobre las falsificaciones para protegerte de cualquier acción de cobranza. Tercero, vamos a proceder con la demanda civil para recuperar el dinero restante que Mauricio te debe. Salimos de la oficina y encontramos a Tomás esperando pacientemente en su carro. ¿Cómo te fue, Francisco?, me preguntó con curiosidad. Mejor de lo que esperaba, Tomás. Mauricio no solo perdió la herencia, sino que va a pasar los próximos 15 años en la cárcel. Le conté todo lo que había ocurrido durante la reunión. Tomás estaba asombrado. Tu hija era una mujer muy inteligente, Francisco. Incluso moribunda encontró la manera de protegerte. Tenía razón. Regina había luchado su última batalla desde su lecho de muerte, y la había ganado completamente. Ahora tengo que ir a casa y revisar esa caja fuerte que mencionó en su carta. De regreso a casa, mi mente no podía dejar de procesar todo lo que había descubierto. Durante 3 años había vivido con un asesino potencial bajo mi techo. Había alimentado, vestido y financiado a un hombre que planeaba matarme por dinero. Pero también había criado a una hija tan inteligente que pudo vencerlo incluso después de muerta. Llegamos a la casa y Tomás me acompañó adentro. ¿Quieres que me quede contigo un rato?, me ofreció. Te agradezco, Tomás, pero necesito estar solo para procesar todo esto. Mi vecino entendió y se despidió con un abrazo. Si necesitas cualquier cosa, Francisco, solo grita. Voy a estar pendiente. Subí a la habitación que había sido de Regina y Mauricio. No había entrado desde la muerte de mi hija porque me dolía demasiado. Ahora tenía una razón específica para estar ahí. Fui directo al armario y encontré el vestido de novia de Regina colgado exactamente donde lo había dejado después del funeral. Detrás del vestido, tal como decía la carta, había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Marqué la combinación 2847, mi fecha de nacimiento. La caja se abrió con un clic suave. Adentro había varios documentos, unas llaves, y un sobre adicional marcado para papá. Abre solo cuando Mauricio esté arrestado. Abrí el sobre con manos temblorosas. Papá, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó y que Mauricio finalmente está pagando por sus crímenes. Hay algunas cosas más que necesitas saber, cosas que no pude incluir en la carta principal porque eran demasiado dolorosas. Papá, Mauricio no solo me engañaba con Bárbara. También estaba viendo a otras mujeres, incluyendo prostitutas que pagaba con tu dinero. He encontrado recibos de moteles y pagos a escorts por más de $10,000 en el último año. Mi estómago se revolvió al leer esto. También descubrí que Mauricio le había contado a Bárbara todos los detalles íntimos de mi enfermedad. Se reían de cómo vomitaba después de las quimioterapias y de cómo había perdido el cabello. Bárbara incluso sugirió que aceleraran mi muerte negándome algunas medicinas. Las lágrimas corrían por mi rostro. Papá, en esta caja también encontrarás las llaves de una caja de seguridad en el Banco Nacional. Ahí he guardado joyas de mamá que Mauricio intentó vender, más documentos de respaldo, y $50,000 en efectivo que logré esconder antes de que él los robara. No podía creer la previsión de mi hija. Incluso muriendo, había pensado en cada detalle para protegerme. Las llaves del carro azul también están ahí.
Es un carro que compré en secreto y registré solo a tu nombre. Mauricio no sabe que existe. Está estacionado en el garaje de la tía Vanessa. Regina había pensado en todo. Sabía que Mauricio sabotearía mi carro principal, así que había preparado un vehículo de respaldo. Papá, también he pagado por adelantado los servicios de un investigador privado por 6 meses. Su trabajo es asegurarse de que Mauricio cumple su sentencia completa y de que no reciba beneficios por buen comportamiento. Mi hija había sido implacable en su justicia. No solo había asegurado que Mauricio fuera arrestado, sino que había garantizado que cumpliera el castigo completo. Por último, papá, he establecido un fideicomiso que te garantiza ingresos mensuales por el resto de tu vida. Nunca más tendrás que preocuparte por dinero. Cerré la carta sintiéndome abrumado por el amor y la protección de Regina. Había convertido sus últimas semanas de vida en una operación militar para asegurar mi futuro y destruir a Mauricio. Su amor por mí había sido más fuerte que su propia muerte. Tomé las llaves del banco y el carro, sintiendo que Regina seguía cuidándome desde donde estuviera. Mauricio había creído que era más inteligente que todos nosotros, pero había subestimado completamente el poder del amor de una hija por su padre. Ese error le había costado su libertad, su futuro, y cualquier posibilidad de conseguir el dinero que tanto codiciaba. La justicia de Regina era perfecta, completa y devastadora. Mauricio no solo había perdido la guerra, sino que había sido destruido tan completamente que nunca se recuperaría. Mi hija había ganado la batalla final, y yo finalmente podía descansar sabiendo que estaba protegido para siempre. Al día siguiente fui al Banco Nacional con las llaves que Regina había dejado en la caja fuerte. La empleada me llevó hasta las cajas de seguridad en el sótano del edificio. Cuando abrí la caja número 247, no podía creer lo que veían mis ojos. Regina había logrado salvar mucho más de lo que pensaba. Había joyas de su madre por valor de al menos $30,000, documentos adicionales contra Mauricio, y efectivamente $50,000 en billetes ordenados cuidadosamente. También había una USB con una etiqueta que decía más evidencias, entrega a Detective Rivera. Mi hija había sido tan meticulosa que incluso había preparado evidencias adicionales por si las primeras no eran suficientes. Tomé todo y me dirigí directamente a la estación de policía para entregar la USB al detective que llevaba el caso de Mauricio. El detective Rivera me recibió en su oficina. Señor Salas, perfecto timín. Estaba revisando toda la evidencia contra Mauricio y puedo confirmarle que tiene uno de los casos más sólidos que he visto en años. Le entregué la USB que había encontrado. Mi hija dejó esto como evidencia adicional. El detective la conectó a su computadora inmediatamente. Increíble, murmuró mientras revisaba los archivos. Aquí hay grabaciones de Mauricio con otros cómplices, transferencias bancarias que no habíamos visto, y hasta videos de él entrando a su casa a altas horas para robar documentos. Paró en un archivo particular. ¿Sabía que Mauricio había estado planeando drogar su comida para simular un ataque cardíaco? Mi sangre se heló. ¿Qué? El detective me mostró la pantalla. Hay mensajes de texto donde Mauricio le pregunta a alguien sobre medicamentos que podrían causar un paro cardíaco en un hombre mayor sin dejar rastros. Aparentemente esa persona le dijo que era muy riesgoso y por eso optó por el sabotaje del carro. Regina había documentado incluso los planes de asesinato que Mauricio había descartado. Mi hija había estado viviendo con un monstruo que había considerado múltiples maneras de matarme. ¿Eso agrega más tiempo a su sentencia?, pregunté. Definitivamente. Estamos hablando de premeditación en primer grado. Mauricio va a estar en prisión por al menos 25 años. Salí de la estación sintiéndome más seguro, pero también más triste. Mauricio no solo había traicionado a Regina, sino que había estado obsesionado con matarme de diferentes maneras. Mi hija había vivido sus últimos meses sabiendo que su esposo era un psicópata, y aún así había encontrado fuerzas para protegerme. Decidí ir a casa de mi hermana Vanessa para recoger el carro que Regina había comprado en secreto. Vanessa me recibió con los ojos hinchados de llorar. Francisco, no puedo creer todo lo que ha pasado. Cuando Regina me pidió que guardara ese carro en mi garaje, pensé que era una sorpresa para ti. Nunca imaginé que era para protegerte de Mauricio. El carro era un sedán plateado, prácticamente nuevo, con todos los papeles a mi nombre. Regina lo había comprado 3 meses antes de morir, justo cuando descubrió los planes de Mauricio. También tengo que contarte algo sobre Bárbara, me dijo Vanessa con voz temblorosa. Ya sé lo de su relación con Mauricio, le respondí. Regina lo documentó todo. No, Francisco,
Es peor que eso. Vanessa se sentó pesadamente en su sofá. Bárbara vino aquí ayer por la noche. Estaba furiosa porque se enteró del arresto de Mauricio. Me gritó que tú habías arruinado sus planes de matrimonio y que ibas a pagar por eso. Mi hermana temblaba al contarme esto. ¿Te amenazó directamente?, le pregunté. Sí. Dijo que si Mauricio iba a la cárcel, ella se iba a encargar de que tú siguieras a Regina pronto. También dijo que conocía gente que podía hacerte daño por dinero. Esto era una amenaza seria. Bárbara estaba tan involucrada en los planes criminales como Mauricio. Vanessa, ¿grabaste esa conversación? Mi hermana asintió. Sí, tengo una aplicación en mi teléfono que graba automáticamente cuando alguien grita. Pensé que podría necesitar evidencia si las amenazas continuaban. Regina había heredado su inteligencia de toda la familia. Escuchamos la grabación juntos. Bárbara claramente amenazaba mi vida y mencionaba tener contactos criminales dispuestos a lastimarme. Vanessa, tenemos que llevar esto inmediatamente a la policía. Mi hermana estuvo de acuerdo. También debo decirte que Bárbara intentó sacar dinero de mi cuenta ayer, diciendo que era una emergencia familiar. Regresamos a la estación de policía esa misma tarde. El detective Rivera escuchó la grabación de las amenazas de Bárbara con expresión seria. Señor Salas, vamos a emitir una orden de arresto contra Bárbara inmediatamente. Amenaza criminal, conspiración y posible intento de extorsión. También le mostré los intentos de ella de acceder a las cuentas de Vanessa. Detective, ¿puedo conseguir algún tipo de protección? Bárbara mencionó conocer criminales dispuestos a hacerme daño. Rivera asintió. Vamos a asignarle patrullajes frecuentes a su casa y le daremos un número de emergencia directo. También vamos a coordinar con Esteban para conseguirle una orden de restricción. Esa noche, de regreso a mi casa, finalmente pude sentarme en silencio y procesar todo lo que había ocurrido. En menos de 48 horas había descubierto que mi yerno había intentado asesinarme, había recuperado la mayor parte de mi dinero robado, había visto cómo arrestaban a Mauricio, y ahora enfrentaba amenazas de Bárbara. Pero también había descubierto el amor incondicional de mi hija. Regina había dedicado sus últimas semanas de vida a protegerme, incluso cuando ella misma estaba muriendo. Había convertido su dolor en una estrategia legal perfecta que había destruido completamente a mis enemigos. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Esteban. Francisco, tengo noticias. Acabamos de arrestar a Bárbara en un motel en las afueras de la ciudad. Estaba con un hombre que tiene antecedentes por asesinato a sueldo. Mi sangre se heló. Bárbara realmente había estado planeando matarme. ¿La van a acusar?, pregunté. Conspiración para cometer homicidio, amenazas criminales, e intento de extorsión. Con su historial de participación en los robos de Mauricio, está viendo una sentencia de al menos 10 años. La justicia estaba siendo servida de manera completa. Esteban, ¿qué va a pasar con las deudas falsas con Gael?, pregunté, recordando esa amenaza pendiente. Ya hablé con él directamente. Cuando le mostré las evidencias de las falsificaciones, se puso furioso con Mauricio. Parece que Gael tampoco tolera que lo estafe. De hecho, está considerando presentar cargos adicionales contra Mauricio por fraude. Esto significaba que Mauricio tendría problemas no solo con la justicia oficial, sino también con los criminales que había estafado. Gael me aseguró que tú no tendrás ningún problema. De hecho, se disculpó por la situación y dijo que si Mauricio sale alguna vez de prisión, él personalmente se va a encargar de cobrarle lo que le debe. Colgué el teléfono sintiendo que finalmente podía respirar tranquilo. Todos mis enemigos habían sido neutralizados. Mauricio estaba en prisión enfrentando una sentencia de 25 años. Bárbara estaba arrestada y también iba a prisión. Incluso Gael, el prestamista peligroso, ahora era mi aliado involuntario contra Mauricio. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No tenía que preocuparme por alguien tratando de robarme, matarme, o estafar mi nombre. Regina había ganado la guerra final contra todos los que habían tratado de hacernos daño. Su amor había sido más poderoso que toda la maldad de Mauricio y Bárbara juntos. Al despertar al día siguiente, encontré otro sobre que alguien había deslizado bajo mi puerta durante la noche. Por un momento sentí pánico, pensando que podría ser otra amenaza. Pero cuando lo abrí, reconocí inmediatamente la letra de Regina. Era otro mensaje que había preparado para ser entregado después de los arrestos. Papá, si estás leyendo esto, significa que Mauricio y Bárbara ya están pagando por sus crímenes.
Espero que ahora puedas descansar tranquilo sabiendo que están lejos de ti para siempre. Hay una última sorpresa que tengo para ti, algo que te va a hacer sonreír después de todo este dolor. Mi hija tenía una sorpresa más. Incluso desde la tumba, Regina seguía encontrando maneras de cuidarme y protegerme. Había orquestado la destrucción total de mis enemigos, pero aún tenía algo más preparado. La guerra había terminado, pero la victoria de Regina aún tenía un capítulo final por escribirse. Continué leyendo la última carta de Regina con el corazón acelerado. Papá, durante los últimos meses no solo estuve documentando los crímenes de Mauricio y Bárbara. También estuve trabajando en algo especial para ti. Algo que va a asegurar que nunca más tengas que preocuparte por dinero o por gente que trate de aprovecharse de ti. ¿Recuerdas que siempre soñaste con abrir una pequeña librería? Hablabas de eso cuando yo era niña, de tener un lugar tranquilo lleno de libros donde pudieras pasar tus últimos años leyendo y ayudando a otros a descubrir historias maravillosas. Mi corazón se detuvo. Si recordaba ese sueño. Lo había abandonado cuando mi esposa murió y tuve que enfocarme en criar a Regina sola. Papá, compré un local en el centro histórico de la ciudad. Está completamente renovado y equipado como librería. Los papeles están en el banco junto con todo lo demás. Pero eso no es todo. También contraté a una empresa de diseño para decorarlo exactamente como tú lo describías cuando era pequeña. Sillones cómodos para leer, una pequeña cafetería, y secciones especiales para diferentes tipos de libros. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía. Mi hija había recordado un sueño que yo había mencionado hace décadas. También establecí un fondo para pagar todos los gastos de la librería por los primeros 5 años, incluyendo el inventario inicial de libros. La idea es que no tengas presión financiera y puedas manejarla como realmente quieras, como un hobby que también te dé ingresos. Regina había pensado en cada detalle de mi futuro. Papá, la librería se llama Historias de Regina, y ya tiene un sitio web y redes sociales. Contraté a una joven llamada Vanessa López para que te ayude con la parte digital y las ventas en línea. Ella no sabe que tú eres el dueño todavía, cree que trabaja para una empresa de inversiones. Mi hija había estado construyendo mi nueva vida mientras luchaba contra el cáncer. La gran inauguración está programada para la próxima semana. Ya hay reservas para varios eventos de lectura y un club de libro. Todo lo que tienes que hacer es ir al local con las llaves que están en el sobre y tomar posesión de tu nuevo negocio. No podía creer lo que estaba leyendo. Regina había convertido mis últimos años de vida en una nueva aventura en lugar de una jubilación solitaria. Papá, también hay algo más. Dentro de la librería hay una sección especial que se llama El Rincón de Francisco. Es tu espacio privado, con tu sillón favorito, todas tus fotos familiares, y una pequeña biblioteca personal con todos los libros que siempre quisiste leer. Una última cosa, papá. En esa sección privada hay una caja fuerte pequeña. Adentro encontrarás cartas que escribí para ti para diferentes ocasiones, tu cumpleaños, Navidad, el aniversario de la muerte de mamá, y otros días importantes. Están fechadas para que las abras en el momento correcto durante los próximos 10 años. Mi hija había encontrado una manera de seguir acompañándome desde la muerte. Papá, quiero que sepas que planear todo esto me dio más felicidad en mis últimos meses que cualquier medicina. Saber que ibas a estar seguro, cómodo, y haciendo algo que amas me permitió morir en paz. Terminé de leer la carta sintiéndome abrumado por el amor incondicional de Regina. No solo había destruido a mis enemigos, sino que había construido un futuro hermoso para mí. Tomé las llaves del sobre y decidí ir inmediatamente a conocer mi nueva librería. El local estaba en una esquina preciosa del centro histórico, en un edificio colonial restaurado. Cuando abrí la puerta, quedé sin palabras. Era exactamente como había soñado hace 30 años. Estantes de madera hasta el techo, sillones de cuero cómodos, una pequeña cafetería con el aroma de café recién hecho, y luz natural entrando por ventanales grandes. Una joven de unos 25 años se acercó a mí. «¿Señor Salas?», preguntó con una sonrisa. «Soy Vanessa López. He estado esperando conocerlo. Su hija me contrató para ayudarlo con la librería, pero no me dijo que era su padre hasta ayer cuando el abogado me explicó todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señor Salas, Regina era una mujer extraordinaria». Vanessa me mostró cada rincón de la librería. Todo estaba perfectamente organizado y funcionando. Ya tenemos más de 200 clientes registrados para eventos, y las ventas en línea han sido excelentes desde que abrimos virtualmente el mes pasado.
Regina había estado operando mi negocio antes de que yo supiera que existía. Regina realmente organizó todo esto mientras estaba enferma, le pregunté a Vanessa. Sí, señor. Venía aquí 3 veces por semana durante sus tratamientos de quimioterapia. Decía que planear su librería era lo que la mantenía motivada a seguir luchando. Mi hija había convertido su propia agonía en un acto de amor hacia mí. Vanessa me llevó hasta el rincón de Francisco. Era un espacio íntimo con mi sillón favorito, que Regina había trasladado de casa sin que yo me diera cuenta. Había fotos de nuestra familia, plantas, y una vista perfecta a la plaza principal de la ciudad. Regina me dijo que este era su lugar favorito del mundo porque era donde usted se iba a sentir más feliz. Abrí la pequeña caja fuerte que Regina había mencionado. Efectivamente, había cartas organizadas por fechas futuras. La primera estaba marcada para abrir el primer día en tu librería. La abrí con manos temblorosas. Papá, si estás leyendo esto, significa que finalmente estás en tu librería. Espero que te guste tanto como yo disfruté creándola para ti. Este lugar representa todo lo que siempre fuiste para mí, un refugio seguro lleno de historias, sabiduría y amor incondicional. Papá, quiero que uses esta librería no solo como un negocio, sino como una manera de ayudar a otras personas. Hay mucha gente solitaria en este mundo, gente que necesita un lugar donde sentirse acompañada. Tu librería puede ser ese lugar para ellos, como tú fuiste ese lugar para mí toda mi vida. También quiero que sepas que aunque ya no estoy físicamente contigo, cada vez que alguien encuentre un libro perfecto en tu librería, cada vez que un niño descubra el amor por la lectura en tu espacio, cada vez que una persona solitaria encuentre compañía entre tus estantes, ahí estaré yo, viviendo a través del amor que tú compartes con el mundo. Cerré la carta sintiéndome lleno de propósito. Regina había transformado su muerte en el nacimiento de mi nueva vida. Había convertido la tragedia en esperanza, el dolor en amor, y mi jubilación en una nueva aventura. Esa tarde recibí una llamada del detective Rivera con noticias finales sobre Mauricio y Bárbara. Señor Salas, tengo noticias excelentes. Mauricio se declaró culpable de todos los cargos para evitar un juicio largo. Va a cumplir 28 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 20 años. ¿Y Bárbara? Pregunté. 15 años. También se declaró culpable cuando se dio cuenta de toda la evidencia que teníamos contra ella. Además, ambos van a tener que pagar restitución completa de todo el dinero robado, con intereses. La justicia había sido servida completamente. Detective, ¿puedo preguntarle algo?, dije. En todos sus años de experiencia, ¿había visto alguna vez un caso tan bien documentado por la víctima? Rivera se rió. Señor Salas, su hija era una abogada brillante. Documentó este caso mejor que muchos de nuestros propios detectives. Realmente lo amaba mucho. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi nueva librería. Clientes habían comenzado a llegar para el evento de inauguración que Vanessa había organizado. Familias, estudiantes, gente mayor, todos buscando historias y compañía. Exactamente lo que Regina había imaginado. Un niño de unos 8 años se acercó a mí. Señor, ¿usted es el dueño de la librería? Le pregunté que sí. Mi mamá dice que aquí puedo leer todos los libros que quiera sin tener que comprarlos. ¿Es cierto? Le sonreí. Así es, hijo. Regina quería que este lugar fuera especial para niños como tú. Mientras el niño corría emocionado hacia la sección infantil, sentí la presencia de Regina a mi lado. Mi hija había ganado la guerra más importante de todas. Había convertido el amor en algo más poderoso que la muerte, más duradero que la vida, y más fuerte que cualquier maldad. Mauricio había creído que podía robar mi dinero y mi vida. Bárbara había pensado que podía amenazarme y asustarme. Pero ninguno de los dos había entendido la verdadera fuerza que enfrentaban, el amor incondicional entre un padre y una hija que trasciende incluso la muerte. Regina no solo me había salvado la vida, me había dado una nueva razón para vivirla. Mi hija había transformado sus últimos días en tierra en la primera página de mi nueva historia. Y cada día en mi librería, cada sonrisa de un cliente, cada libro que encontraba su lector perfecto, era una victoria más de Regina sobre todos los que habían tratado de destruirnos. La guerra había terminado. El amor había ganado. Y mi hija, mi brillante y amorosa Regina, había demostrado que ni siquiera la muerte puede vencer a un corazón que ama sin límites. Han pasado 2 años desde que mi mundo cambió para siempre en aquel garaje, cuando Tomás me gritó que no encendiera el motor. 2 años desde que descubrí que había estado viviendo con un asesino potencial bajo mi techo.
2 años desde que Regina me salvó la vida desde su tumba. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi rincón privado de la librería Historias de Regina, quiero compartir las lecciones más importantes que aprendí de esta experiencia devastadora pero transformadora. La primera lección, y quizás la más dolorosa, es que la bondad no siempre es correspondida con bondad. Durante 45 años trabajé como un animal para construir un patrimonio familiar. Abrí mi casa y mi corazón a Mauricio, lo traté como al hijo que nunca tuve, le di oportunidades que él nunca había tenido. Pero mi generosidad no lo convirtió en una buena persona. Al contrario, mi bondad se volvió una debilidad que él explotó sin remordimiento. Esto no significa que debamos volvernos desconfiados o mezquinos. Significa que debemos ser inteligentes con nuestra generosidad. Debemos ayudar a otros, pero también protegernos. La bondad sin límites puede convertirse en complicidad con la maldad ajena. Mauricio me enseñó que hay gente en este mundo que ve la bondad como una invitación al abuso, la confianza como una oportunidad para robar, y el amor como una herramienta para manipular. La segunda lección es sobre la importancia de documentar y verificar. Regina me salvó porque fue lo suficientemente inteligente para documentar cada robo, cada mentira, cada plan malévolo de Mauricio. No se conformó con sospechas o intuiciones. Recopiló evidencias, grabó conversaciones, fotografió documentos. Su metodología legal me protegió cuando yo ya no podía protegerme a mí mismo. Todos deberíamos aplicar esta lección en nuestras relaciones financieras y personales. Cuando alguien nos pide dinero prestado, documentémoslo. Cuando firmemos documentos importantes, guardemos copias. Cuando sintamos que algo no está bien en nuestras finanzas, investiguemos. Regina me enseñó que la confianza sin verificación es ingenuidad peligrosa. La tercera lección es que los parásitos humanos raramente actúan solos. Mauricio tenía a Bárbara como cómplice. Tenía contactos criminales que lo ayudaban con préstamos fraudulentos. Tenía una red de gente dispuesta a participar en sus estafas. Los depredadores financieros suelen operar en grupos, apoyándose mutuamente para validar sus comportamientos tóxicos. Esto significa que cuando identificamos a un parásito en nuestras vidas, debemos estar alertas a sus cómplices. Si descubrimos que alguien nos está robando, es probable que haya otros involucrados. Si detectamos mentiras y manipulación, debemos investigar que otras personas podrían estar participando en el engaño. Los parásitos necesitan ecosistemas que los sostengan. La cuarta lección es sobre el poder transformador del amor verdadero. Regina convirtió su propia muerte en mi salvación. Usó sus últimas semanas de vida para construir un futuro seguro para mí. Su amor fue tan poderoso que trascendió la muerte y se convirtió en justicia, protección y nueva vida. Esto me enseñó que el amor verdadero no es solo sentimiento, es acción inteligente y sacrificio estratégico. El amor de Regina no fue emocional o sentimental. Fue práctico, legal, financiero y devastadoramente efectivo contra nuestros enemigos. Me enseñó que amar a alguien significa protegerlo incluso cuando ya no estemos presentes. Significa pensar en su futuro, anticipar los peligros que enfrentará, y tomar medidas concretas para asegurar su bienestar. La quinta lección es que la justicia a veces llega tarde, pero cuando llega, puede ser total. Durante 3 años soporté los robos de Mauricio. Durante meses viví con un asesino potencial. Durante años financié mi propia destrucción. Parecía que la injusticia iba a triunfar para siempre. Pero cuando finalmente se hizo justicia, fue completa y devastadora para mis enemigos. Mauricio no solo perdió la herencia que codiciaba, perdió su libertad por 25 años. Perdió su reputación para siempre. Enfrentó la venganza de los criminales que había estafado. Su vida se destruyó tan completamente que nunca se recuperará. Bárbara corrió la misma suerte. La justicia tardía fue justicia multiplicada. La sexta lección es sobre la importancia de tener aliados genuinos. Tomás me salvó la vida arriesgando su propia seguridad para advertirme sobre el sabotaje. Esteban manejó toda la situación legal sin cobrarme honorarios excesivos. Vanessa me ayudó a construir una nueva vida en la librería. Estos aliados genuinos contrastaron dramáticamente con los falsos aliados como Mauricio y Bárbara. Los verdaderos aliados arriesgan algo por nosotros sin esperar recompensas inmediatas. Se preocupan por nuestro bienestar incluso cuando no les beneficia directamente. Actúan basándose en principios, no en conveniencia. Mauricio me enseñó a identificar aliados falsos, pero Tomás, Esteban y Vanessa me recordaron que también existen aliados verdaderos.
La séptima lección es que los depredadores financieros suelen ser cobardes emocionales. Mauricio era valiente para robar y planear asesinatos, pero era un cobarde total cuando enfrentó las consecuencias. Se desmoronó completamente cuando fue expuesto. Lloró, suplicó, trató de negociar cuando ya no tenía nada que ofrecer. Su valentía para hacer el mal desapareció por completo cuando tuvo que enfrentar la justicia. Esto significa que la mejor defensa contra los depredadores es la exposición. Mauricio era peligroso en las sombras, pero patético bajo la luz. Los parásitos dependen del secreto y la vergüenza de sus víctimas. Cuando eliminamos esos factores, los depredadores pierden todo su poder. La octava lección es que la edad no nos hace automáticamente vulnerables si mantenemos nuestras mentes alertas y nuestros sistemas de apoyo activos. Mauricio asumió que por ser mayor de 60 años, sería una víctima fácil de manipular y eventualmente eliminar. Se equivocó completamente. Mi experiencia de vida, mis relaciones genuinas, y mi determinación fueron más poderosas que su juventud y su desesperación. Los depredadores buscan víctimas que perciben como débiles o aisladas. Pero la verdadera fortaleza no viene de la edad física, sino de la sabiduría, las relaciones genuinas, y la determinación de defenderse. Mauricio subestimó estos factores y pagó el precio completo por su error. La novena lección es sobre la importancia de tener un propósito que trascienda nuestra propia supervivencia. La librería que Regina creó para mí no es solo un negocio o un hobby. Es una manera de contribuir a mi comunidad, de crear espacios seguros para gente solitaria, de promover la lectura y el aprendizaje. Este propósito mayor me da fuerzas cada día y hace que mi vida tenga significado más allá de mi propia comodidad. Los parásitos como Mauricio viven solo para sí mismos. Su egoísmo los hace predecibles y eventualmente los destruye. Pero cuando tenemos propósitos que van más allá de nosotros mismos, desarrollamos fuerzas que los depredadores no pueden entender ni contrarrestar. La décima y última lección es que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo. Regina murió, pero su amor siguió trabajando para protegerme. Mauricio tenía juventud, desesperación y conexiones criminales, pero no pudo vencer el amor de una hija por su padre. Bárbara tenía complicidad y venganza, pero tampoco pudo derrotar el amor que trasciende la muerte. Esta experiencia me enseñó que cuando amamos genuinamente a alguien, ese amor se convierte en una fuerza activa en el mundo. No es solo sentimiento, es energía que puede mover montañas, destruir enemigos y crear nuevas realidades. El amor de Regina no solo me salvó, transformó completamente mi existencia y me dio una nueva razón para vivir. Hoy, sentado en mi librería rodeado de familias leyendo juntas, estudiantes descubriendo nuevos mundos, y gente mayor encontrando compañía entre los libros, entiendo que toda la maldad de Mauricio y Bárbara sirvió un propósito mayor. Sus traiciones me llevaron a descubrir la profundidad del amor de Regina y me condujeron hacia esta nueva vida llena de propósito y servicio. Si alguien lee esta historia y reconoce patrones similares en su propia vida, mi consejo es simple: documenten todo, busquen aliados genuinos, no tengan miedo de enfrentar la verdad por dolorosa que sea, y recuerden que el amor verdadero siempre tiene más poder que la maldad temporal. La justicia puede tardar, pero cuando llega, puede ser total. Regina me enseñó que morir amando es más poderoso que vivir odiando. Mauricio me enseñó que robar sin límites lleva a perder todo. Bárbara me enseñó que la complicidad con la maldad termina en destrucción personal. Y mi propia experiencia me enseñó que nunca es demasiado tarde para comenzar una nueva vida, especialmente cuando esa nueva vida está construida sobre las cenizas de la injusticia vencida. El mal existe, los parásitos son reales, y los depredadores buscan víctimas constantemente. Pero el amor inteligente, la justicia persistente, y la determinación de proteger lo que es correcto siempre pueden triunfar. Esta es la lección más importante de mi historia, que el bien puede ganar, pero solo si luchamos por él con la misma inteligencia y determinación que Regina mostró en sus últimas semanas de vida.